Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana del GN Radio. De fondo con Vicente Amigo vamos a hablar de un tema que, bueno, que yo creo que le interesa a gran parte de la población. Vamos a hablar del espacio. Pero no vamos a hablar de lo que vemos cuando miramos al cielo, no vamos a hablar de la misión Artemis, vamos a hablar de cosas que no vemos y que sin embargo pues están ahí, ¿no? Hablamos de restos de tecnología espacial que, aunque bueno, ya no sirven para nada, pues siguen orbitando a la Tierra. Y bueno, de hecho es que en los últimos días uno de los satélites de Starlink ha fallado en órbita y bueno, pues ha generado decenas de fragmentos. Y bueno, este no es ni mucho menos un caso aislado, así que hoy en el GN Radio pues queremos entender qué está ocurriendo, ¿no? Pues qué es la basura espacial, hasta qué punto es un problema y si estamos a tiempo de evitarlo. Y bueno, tenemos el placer de tener aquí en el estudio a Gonzalo Sánchez Arriaga, es profesor catedrático del Departamento de Ingeniería Aeroespacial y director del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III. Bueno, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por venir hoy aquí a hablar un poquito de lo que es tu especialidad, ¿no? De la basura espacial. Cuéntanos, Gonzalo, para ubicarnos, ¿qué llamamos? ¿Qué es la basura espacial? Pues la basura espacial son todos los objetos que orbitan la Tierra, que están allí por la actividad humana y que no tienen ningún propósito. Eso incluye, por ejemplo, los satélites que han terminado su misión, incluye también etapas de lanzadores y adaptadores de carga útil que hemos dejado en el espacio después de que hayan cumplido su misión de dejar los satélites en órbita, y también incluye la basura espacial los fragmentos que se han originado debido a las explosiones que se han producido en órbita, debido a que los satélites en el pasado no se pasivaban, que se llama. Y bueno, de hecho la ESA, que bueno, es como la NASA pero de aquí de Europa, ¿no? Para entendernos, hace muchos estudios, ¿no? Y de hecho dice que se estima que el número real de objetos de basura espacial de más de 1 centímetro supera los 1,2 millones, ¿no? No sé si estamos en un punto preocupante, si esto es, pues bueno, lo normal. No, nuestra agencia espacial, la Agencia Espacial Europea, dedica un buen número de recursos a la basura espacial, porque de hecho es uno de los retos que tiene el sector. Y la razón es que las velocidades en órbita son muy grandes, son del orden de 7,5 km por segundo. 7,5 km por segundo. Eso hace que un fragmento, aunque pequeño, si impacta con un satélite, pues le puede producir un daño, dañar el satélite o incluso fragmentarlo, generando a su vez más fragmentos que a su vez suponen un riesgo para el resto de satélites. Entonces, efectivamente, cuando empezó la carrera espacial, pues no se le prestaba atención a la basura, mandábamos satélites en órbita y se dejaban allí al acabar su misión, pero hemos ido acumulando basura espacial, se han producido estas explosiones en órbita que ha producido la fragmentación de muchos objetos y hoy en día es un problema. Es un problema, además sabemos que estamos bajo lo que se llama el síndrome de Kessler, así que luego podemos hablar de él. Y es un problema porque está obligando a satélites que están operativos a realizar maniobras para no colisionar con otros objetos. Y eso es muy caro. O sea, nos estás dando un poco unas pinceladas, ¿no? De los riesgos que puede haber, pues colisiones con nuevos satélites, obligar a estos satélites a hacer maniobras. ¿Qué otros problemas puede haber? O sea, si nos podías hacer un resumen de qué problemas genera realmente la basura espacial, ¿por qué nos preocupa? Ahora mismo la mayor preocupación es doble, ¿no? Primero, sabemos que estamos ya bajo el síndrome de Kessler. Eso significa que la densidad de basura espacial en órbita está por encima del umbral crítico que desencadena una cadena de colisiones incontroladas. ¿Qué significa esto? Si tú tienes pocos satélites en órbita, poca basura espacial, pues la probabilidad de que dos choquen es pequeña. Y en el caso de que choquen, pues se van a producir fragmentos, pero existe un mecanismo de limpieza, que es que los objetos sienten un poquito de resistencia aerodinámica. Entonces eso hace que su altura vaya disminuyendo progresivamente. Entonces esto hace que se limpien las órbitas, ¿vale? Pero es un proceso débil y muy lento. ¿Qué pasa? Si tu densidad de basura espacial está por encima de ese umbral, lo que ocurre es que genera fragmentos al producir una colisión, y esos fragmentos a su vez pueden producir otras colisiones y fragmentar más objetos. Y si eso sucede más rápido que la limpieza, al final lo que generas es una nube de fragmentos que es muy peligrosa para los satélites en órbita. Y esa es la mayor preocupación a largo plazo. La mayor preocupación a corto plazo es lo que ya se está pagando por monitorizar la basura espacial, que tiene un coste, porque son personas y equipos dedicados a crear un catálogo de basura y entender dónde está esa basura y si se va a producir una colisión. Y por otro lado, hacer maniobras de evasión, que eso sí que es muy caro, porque significa que el satélite que está en órbita tiene que dedicar su propulsante no a hacer su misión,
sino a no chocar. Y cuando se acaba el propulsante en órbita, se acaba la misión. Porque como nos estás comentando, el método como más común para eliminar esta basura espacial es lo que dices tú, ¿no? La reentrada, ¿no? Al final, pues estos objetos van bajando su altura hasta que al final reentran en la atmósfera y se eliminan por decirlo de una manera, ¿no? Efectivamente. Si tú tienes, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que está a una altura de 400 kilómetros, a 400 kilómetros tienes un poquito de licencia aerodinámica y todos los años hay que dedicar un poquito de propulsante de la Estación Espacial Internacional a dar un empujón para que no reentre. Pero ese es el caso de la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros. ¿Qué pasa cuando te vas más para arriba? Pues que cada vez la resistencia aerodinámica es más pequeña. Y si tienes, por ejemplo, un satélite a 800 kilómetros, ahí el tiempo natural de desorbitado, o sea, el tiempo natural que tarda ese satélite en reentrar, en bajar su altura y quemarse en la atmósfera, pueden ser 100 años, o 150 años, o 200 años. Ese es el problema. Y por eso estamos investigando en desarrollar tecnología que puedan ir a bordo de los satélites y que aceleren ese desorbitado. Eso es lo que se llama una tecnología de desorbitado. Porque no sé si da igual el tamaño del satélite o de la Estación Espacial Europea, todo lo que puede bajar y reentrar en la atmósfera se elimina. ¿Te preocupa que nos caiga algo en la cabeza, no? Por ejemplo. Por ejemplo, vale. A ver, aproximadamente si el objeto tiene una masa menor que 1 tonelada, no llega nada al suelo, ¿vale? Se quema durante la reentrada por fricción con el aire, se desintegra el satélite, se fragmenta y los pedazos se queman y se eliminan. Por encima de 1 tonelada, incluso 800 kilos, ya hay un riesgo de que algo caiga en la superficie. Y para ese tipo de objetos se pide que la reentrada sea controlada. ¿Qué significa que la reentrada sea controlada? Que nos aseguremos de que caiga en un sitio que no está habitado, por ejemplo, el Pacífico, ¿vale? La Agencia Espacial Europea, por ejemplo, también está activa en promover que las empresas diseñen sus satélites, lo que se llama Design for Demise, que significa diseñados para eliminarse. ¿Y cómo se hace esto? Pues cuando diseñas tu satélite, lo preparas para que cuando reentre se rompa por cierto sitio, porque si se rompe y se fragmenta muy rápido, le va a llegar más calor a las diferentes partes y va a ser más fácil que se elimine. O por ejemplo, no usar materiales con una temperatura de fusión muy alta, ¿vale? Evitar materiales, por ejemplo, como el titanio, y etcétera. Hay todo un catálogo de medidas que se pueden hacer para diseñar un satélite Design for Demise. Porque esto es lo que estamos diciendo, que se está proponiendo, ¿no? Alentando a las diferentes empresas y compañías a que hagan estas cosas. Pero ¿realmente hay alguna obligación que les obligue pues, a cualquiera que quiera lanzar un satélite el no dejarlo ahí suelto, no dejar basura espacial? Es complicado porque ocurre un poco como con el cambio climático. Todo el mundo sabe que está ocurriendo, todo el mundo sabe cuáles son las causas, pero ningún país puede resolverlo por sí mismo, por sí solo, hace falta cooperación y muy frecuentemente el poner medidas para evitarlo te daña la competitividad de tu industria. ¿No? Por ejemplo, nosotros podríamos no usar combustibles fósiles, pero sabemos que eso tendría un coste en la economía. Entonces, encontrar ese balance entre luchar contra un problema al mismo tiempo, no destruir puestos de trabajo, etcétera, es complicado. En el caso de la basura espacial, en Estados Unidos, por ejemplo, ya es obligatorio que cualquier objeto que lances en órbita baja, alrededor de la Tierra, desorbite en menos de 5 años. En Europa, la Agencia Espacial Europea, que no es un regulador, la Agencia Espacial Europea no hace leyes, ¿vale? Es nuestra agencia espacial. Igual que la NASA tampoco hace leyes. La Agencia Espacial Europea sí tiene una política para sus misiones. Y dice, no, mis misiones tienen que ser cero debris. Que significa que para 2030, si según el último es 2030, las misiones ESA van a dejar cero debris. Los que hacen las leyes son los gobiernos. Y en este caso, a veces la Comisión Europea marca un camino y luego los gobiernos tienen que ir haciendo sus leyes. En Europa, la Comisión Europea ha publicado lo que se llama el Space Act, que es un documento en donde pone una serie de pautas que espera que los Estados miembros incorporen en su legislación. En algunos estados de Europa ya es obligatorio desorbitar en menos de un tiempo dado. Por ejemplo, en Francia.
Bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos en ello y a los que trabajamos en este tema nos gustaría que fuera un poquito más rápido, claro. Y no sé, porque claro, cuando reentran estos objetos, seas cuales sean, no sé si hay también un riesgo para, pues lo que estábamos diciendo justo, el cambio climático, ¿no? No sé si al reentrar pues se sueltan ciertos gases o, pues bueno, algo que pueda ser perjudicial también para la capa de ozono. No sé si esto también es una preocupación. Este es un tema de que no se ha hablado mucho hasta hace poco, porque tampoco la masa que se ha eliminado en la reentrada ha sido significativa, hasta hace bien poco. O sea, para que te hagas una idea, en toda la historia se han lanzado unos 25.000 satélites en órbita. ¿Cuál es el problema? Que estamos en un cambio de modelo, en donde han entrado actores nuevos, como por ejemplo SpaceX, y para que te hagas una idea, de los 25.000 satélites que hemos lanzado en toda la historia, más de 10.000 en la constelación de Starlink. Eso ha hecho que ahora se está empezando a hablar de, oye, que incluso aunque los desorbitemos, ¿qué pasa con toda esta masa que estamos quemando en la atmósfera? ¿Tiene algún tipo de impacto en el equilibrio, que es delicado, por cierto, que ocurre en las capas altas de la atmósfera? Y empiezan a aparecer publicaciones que están señalando el tipo de efecto que puede tener el quemar muchos materiales en esas capas de la atmósfera donde esos materiales no deberían estar allí. O sea que sí que es una preocupación, pero todavía está... Es objeto ahora mismo de investigación. Porque de momento no hay muchas reentradas. Pero la basura... Bueno, hay bastante. De hecho, los Starlink los han puesto a propósito en una altura no muy grande, en torno a 500 kilómetros de altura, un poquito más. ¿Para qué? Para que desorbiten en 5 años sin necesidad prácticamente de ninguna ayuda. O sea, que la resistencia aerodinámica lo desorbite en 5 años. Pero esto hace que sean satélites con una vida útil relativamente corta. O sea, es un modelo económico sucio. Sucio, porque consiste en lanzar mucho, que también contamina, por cierto, que mis satélites... Bueno, lanzo muchos satélites, los datos sobre la fiabilidad de esos satélites también no son fáciles de conseguir, y esos satélites tienen una vida útil relativamente corta. Pero ¿qué pasa? Desorbitan, pero lanzo más. Quizá tendría más sentido lanzar satélites más altos, menos, más fiables y que duren más tiempo. Habría que ver si le conviene a las empresas también ese esfuerzo. Ese es el problema del espacio, que está poco regulado y ahora mismo no tenemos alineado la fuerza del capitalismo, no están alineadas con la sostenibilidad del espacio. ¿Quién puede alinear eso? Los políticos, a través de regulación e incentivos. Incentivos para que se desorbite y regulación para promover que se opere de una forma sostenible. Y para la basura que sigue ahí todavía en el espacio, que no ha reentrado, no sé si supone un peligro también para los vuelos espaciales tripulados, ¿no? Para las naves que se quieran lanzar, pues tipo Artemis. No sé si todavía el espacio está suficientemente amplio para que puedan pasar, si ahí tienen que ir esquivando algo, no sé si podría ser un problema a largo plazo. A largo plazo, como estamos bajo el síndrome de Kessler, si no hacemos nada, ya hemos superado la densidad de basura crítica que fragmenta la población de basura espacial. O sea, no sé que hagamos algo, el número de objetos en órbita va a aumentar, aunque no lancemos más satélites, porque lo que hay va a colisionar y se va a fragmentar. Misiones tripuladas. A ver, lo que ocurre es que misiones tripuladas tenemos las que van a las estaciones espaciales, que están contadas con los dedos de la mano. ¿Qué países tienen estaciones espaciales? Hay China, muy poco. De misiones tripuladas hay muy pocas. Y están a baja altura. Están en torno a 400 kilómetros de altura. A 400 kilómetros hay muy poca basura espacial. Porque a esa altura la resistencia aerodinámica es fuerte y limpia la órbita. La basura espacial, el problema está por encima de 600 kilómetros. La franja 600.000 es lo que es más difícil. Y luego, pues si una vez cada no sé cuántos años lanzamos una misión tripulada a la Luna, pues evidentemente esa misión se puede calcular con mucha precisión, se pueden dedicar muchos recursos y se puede hacer. Pero está claro que tenemos que empezar a tomar medidas para que en el largo plazo no se complique más. ¿Y qué medidas podemos tomar? ¿Qué soluciones puede haber? Bueno, yo creo que desorbitar en menos de 5 años sea obligatorio en todos los países, eso sería un gran paso. O sea, que no sea solamente en Estados Unidos y en Europa en algunos países, sino que sea todo, Asia, América, Europa,
todos los países con capacidad para lanzar objetos al espacio. El problema es cómo obligamos a desorbitar en 5 años sin matar la competitividad de la industria, porque si desorbitamos con tecnologías convencionales, como puede ser la propulsión química o la propulsión eléctrica, es muy caro. Es muy caro. Y es por eso por lo que es muy importante que invirtamos recursos en investigar nuevas tecnologías para desorbitar que sean más baratas que la propulsión química o la propulsión eléctrica. Y precisamente en esto están empresas como Persei Space, ¿no? de la que formamos parte. Cuéntanos un poco en qué propone la empresa, en qué consiste. Bueno, Persei Space nace de unos proyectos europeos, financiados por la Comisión Europea, en particular por el Consejo Europeo de Innovación, sobre una tecnología que se llama amarras espaciales electrodinámicas, que consisten en largas cintas de aluminio, son conductoras, y que cuando se despliegan en órbita generan una fuerza de frenado, sin necesidad de propulsante. Ocurre un efecto electrodinámico y la cinta de aluminio interacciona con el campo geomagnético y el plasma ambiente para producir una fuerza de frenado que va reduciendo la altura del satélite hasta producir su reentrada. En principio, el uso de esta tecnología es muy atractivo para desorbitar basura espacial, porque en principio puede ser más ligera que la propulsión química o la eléctrica. Entonces, en la Universidad Carlos III de Madrid pues, promovimos la creación de un consorcio con otras universidades europeas y otras empresas españolas y extranjeras. Mandamos una propuesta al Consejo Europeo de Innovación. Mira, si nos das esta financiación vamos a hacer esto. Hicimos el proyecto de TEPAC entre 2019 y 2022. Hicimos un prototipo de equipo de desorbitado que se llama con TRL4. TRL4 significa nivel de laboratorio. La comisión quedó satisfecha porque mandamos otra propuesta para continuar el proyecto y nos volvieron a financiar. Ese fue el proyecto de TEPAC-F. Y en ese proyecto alcanzamos TRL8. TRL8 significa un equipo listo para volar. Y en el marco de ese proyecto fundamos la empresa Persei Space, con el objeto de que los resultados de esos proyectos de investigación fueran transferidos a esta nueva empresa y Persei Space se dedicara a madurar esos resultados y hacer productos. Y en eso estamos. Luego además hemos tenido un tercer proyecto, otra vez financiado por el Consejo Europeo de Innovación, que se llama ET-Compact, también sobre amarras espaciales. Entonces pues estamos intentando pues, madurar la tecnología y demostrarla en órbita. Tenemos una oportunidad de lanzamiento financiada también por la Comisión Europea y la misión va a ocurrir en 26 o 27. Persei tiene ya firmado un acuerdo con Avio, que es un lanzador europeo, y estamos esperando que Avio nos dé fecha de lanzamiento. En principio será en 2027 y demostraremos en órbita el equipo desorbitado que hemos desarrollado en ETPAC. Así que estas cintas de aluminio, ¿no? Estas amarras electrodinámicas, ¿sí? Irían en el satélite. El satélite haría su vida útil, trabajaría lo que tenga que hacer, y en el momento en el que se quiera ya, pues se ha acabado la vida útil de este satélite, se despliegan. Efectivamente. Y la cinta va, bueno, para que te hagas una idea, el equipo de TEPAC pesa unos 19 kilos, 19,5 kilos, lleva una cinta de aluminio de 420 metros y de ancho 2 centímetros y el espesor es muy pequeño, son 40 micras, o sea la cinta de aluminio pesa como 1 kilo. Entonces en ese equipo, que en el futuro podrá ir embarcado en un satélite, la misión nos vamos a desorbitar nosotros mismos, ¿vale? Pero la idea es que ese equipo vaya subido en un satélite o vaya unido a, por ejemplo, al adaptador de carga útil de un lanzador, que hoy en día se dejan en órbita como basura espacial. Entonces cuando termina la misión, nuestro equipo está preparado para desplegar la cinta, y una vez la cinta está desplegada, encendemos un emisor de electrones que está en uno de los módulos, y entonces lo que ocurre es que la cinta captura electrones del plasma ambiente, y esos electrones los pone de nuevo al plasma de vuelta, lo pone el emisor de electrones, generando una corriente eléctrica en la cinta. Y no sé el conocimiento de física de tus oyentes, pero cuando hay una corriente eléctrica y hay un campo magnético, en este caso el campo geomagnético, se produce una fuerza que frena, que es de frenado sobre el satélite. Si tus oyentes quieren verlo en casa, de hecho es un experimento muy bueno para los niños, si compran un tubo de cobre, cualquier ferretería, y compran un imán, si dejan caer el tubo de imán por dentro del tubo de cobre, verán que el imán desciende muy despacito por dentro del tubo.
a pesar de que se acercan el imán al tubo, no sentirán ninguna fuerza. Pero cuando el imán se mueve con respecto al tubo, entonces se produce esa fuerza de frenado, que es la misma que actúa sobre la amarra espacial. ¿Y esta tecnología a quién le podría ser útil? ¿Los satélites tienen que ser de cierto tamaño? ¿Vale para cualquiera? A ver, los principales clientes de PerSe, ¿quiénes podrían ser? Pues podrían ser fabricantes de satélites que quisieran llevar esta tecnología a bordo para usarla al final de su vida útil. Podrían ser lanzadores, por ejemplo Avio, o Arianespace, o Rocket Factory Output, hay diferentes, o PLD en España, hay diferentes lanzadores en Europa, que quisieran llevar uno de estos equipos para no dejar basura espacial en sus lanzamientos. Y luego también sería muy interesante esta tecnología para empresas de servicios en órbita. Se está creando toda un nuevo modelo de negocio en el espacio que consiste en satélites que dan servicio a otros satélites. ¿Qué tipo de servicio? Pues por ejemplo, tienes un satélite que se ha quedado sin combustible y llega otro y le transfiere combustible. O tengo un satélite que se ha estropeado, llega otro y lo repara. O tengo un satélite que ha fallado y se ha quedado como basura espacial, no va a desorbitar en 5 años, me van a multar, le pago a otro para que me capture y me desorbite. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de servicios al final requieren cambiar tu órbita, porque si tú eres un vehículo de servicios en órbita y quieres dar un servicio a otro satélite, tienes que acercarte a él. Tienes que, por ejemplo, aumentar la altura de tu órbita 200 kilómetros. Si lo haces con tecnología de propulsión convencional, eléctrica o química, pues tienes que gastar propulsante. Si utilizas una amarra espacial, puedes hacer esos cambios orbitales sin necesidad de propulsante. Entonces, la tecnología de amarras también es interesante para empresas se llama en la jerga In-Orbit Servicing, que por ejemplo Astroscale, D-Orbit, hay una buena colección de empresas que se están dedicando a este nuevo negocio. Bueno, pues hay bastantes clientes, ¿no? Y bueno, Gonzalo, ya para terminar, lo hemos comentado un poco, pero ¿crees que es necesaria una actuación, como decías, rápida y efectiva porque esto está yendo un poco para abajo? Sí, hace falta que se regule y se está trabajando. España está trabajando en su ley del espacio y estoy deseando verla. Pero efectivamente, una parte del trabajo tiene que hacerlo la industria privada, otra parte del trabajo tiene que hacerlo los gobiernos y otra parte del trabajo tenemos que hacerlo los centros de investigación y las universidades, claro que sí. Bueno, pues Gonzalo, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos acercado un poquito a este mundo y nada, mucha suerte con los proyectos de PerSe Space, de la investigación y nada, muchas gracias por venir. A vosotros por la invitación.